En 2019 fue ganador de premios Galardón como Álbum del Año y Cantante Masculino, siendo el primer cantante cristiano en recibir dicho premio, con 4 álbumes en su exitosa trayectoria musical. Entre sus temas principales están Admirable y Fiel, Viviré, Cielo y Tierra, Amarte Igual, entre otros. El Taber Central presenta a Cales Luima. Aleluya. La vida es como una estación de tren. Al nacer, automáticamente formamos parte de este viaje. Lo más hermoso de ese viaje es que ya había gente en ese tren. Y cuando nos montamos en ese tren, hay diferentes etapas dentro de ese viaje. Y es que nos encontramos con estaciones. Cuando llegamos a ciertas estaciones, hay personas que se montan y hay otras personas que se van. Puede ser que duela, como también puede ser motivos de alegría, pero cada estación trae una enseñanza. Y lo que más me preocupa o me conmueve acerca de cada estación es que también tiene un factor que se llama tiempo. Hay estaciones en la vida donde tenemos que durar años, meses, días, semanas, pero de lo que siempre tenemos que asegurarnos es que esa estación no afecte el destino final hacia donde ese tren nos va a llevar. ¿Están entendiéndome todavía? Ahora imagínense gente que vienen y se van, el tiempo que pueda pasar en cada estación. Cuando hablamos de estación podemos pensar en la enfermedad, en un empleo, en tantas cosas que el Señor puede hacer en nuestras vidas, pero al final de todo siempre estaremos ahí por un corto tiempo. Pero de ti y de mí va a depender qué haremos, cómo vamos a aprovechar ese tiempo en esa estación. Ahora lo más lindo de todo esto es que ya que es tu tren que representa tu vida, al final de todo todos los que estaban montados ahí tendrán que abandonar el tren, porque el viaje tiene que ver contigo. Ahora comienzas a quejarte y decir, ¿cómo es posible que tenía abuelos, abuela, mamá? Ya no están, los amigos ya no están, solamente estoy yo aquí adentro en esa vida. Y lo peor de todo es que ni siquiera puedo ver hacia dónde va el tren. Y ahí es donde tienes que detenerte y pensar, desde el momento en el que abordaste ese tren, había alguien que estuvo conduciendo ese tren. Y ese alguien es Jesucristo, quien siempre estuvo ahí guiándote, encaminándote. Y a pesar de que todo el mundo se vaya, aunque el tren parezca estar vacío, hay alguien que sigue conduciendo los pasos de esa vida. Y a mi corta edad, apenas 30 años que tengo una hija de 1 año, Cielo Elizabeth, a quien amo muchísimo. He vivido muchas estaciones de las que quisiera hablar, tal vez de algunas esta mañana. Siempre digo de noche porque normalmente en Dominicana los conciertos son de noche, o sea, las presentaciones son de noche. Pero lo impresionante es que nací en Haití. ¿Han escuchado hablar de Haití aquí? Sí. Nací en Haití en una familia cristiana, pero lamentablemente a unos meses de haber nacido, mis padres se divorcian, lo que provoca que yo no conociera a mi mamá hasta los 16 años. Cuando les digo que no la conocía, estoy diciendo que no tenía ni foto, ni llamadas, ni remesas, ni absolutamente nada. E incluso descubrí claramente cuál era la fecha de mi cumpleaños a los 16 años. Nunca me celebraron cumpleaños, o sea, es algo increíble. Pero durante ese tiempo me hacían muchísimo bullying, porque en mi cultura una persona sin una madre presente es literalmente un huérfano, porque el papá simplemente es proveedor. La mamá lo es todo en la cultura haitiana. Entonces, al no tener una madre presente, ya se pueden imaginar el bullying que me hacían todo el tiempo en el colegio. Cuando llegaba el Día de las Madres, que llevaban flores y cartas, yo veía a los niños llorando y declamando poesías, y yo me preguntaba, pero ¿será posible que ese amor es real? Porque yo nunca lo había experimentado. Ahora fíjense, es una primera estación. 2010, 12 de enero, acontece el terremoto más devastador de la historia de mi país, y yo también estaba ahí. Acontece que esa tierra comienza a sacudirse. Literalmente pensaba que todo se había acabado. Pensé que
era Jesús que había venido ya. Y esto le da apertura a una próxima estación. Mi padre entonces me dice: tendrás que mudarte a la República Dominicana para entonces vivir por primera vez bajo el mismo techo con la mujer que te dio a luz. Ahí estamos enfrentando otra estación. Viajamos y llegamos a la República Dominicana en 2010. Nueva cultura, nuevo idioma, comida, todo es diferente. Yo personalmente no sabía absolutamente nada en español, así que si de pronto me trabo, perdónenme. Tuve que aprender desde cero. Y nada, estoy en una casa literalmente sumamente humilde, pero lo más importante de esa estación es que todo lo que me habían dicho desde niño, de que mi mamá no me quería, de que mi madre incluso nos había abandonado porque ya tenía otros hijos en Dominicana, o se había enamorado de otras personas, lo que hay que nos dijeron un montón de cosas que nos hirieron. Y cuando digo nos, es mi hermano mayor y yo. Nos hirieron desde pequeño, nos laceraron con muchas mentiras. Entonces, cuando yo llego a la República Dominicana, tengo la oportunidad de vivir con esa persona que se supone que no quiere saber de mí, que ahora por obligación tengo que vivir con ella. Ahora imagínense un teenager, un joven, un adolescente con ese corazón lleno de rencor, falta de perdón, de tantos sentimientos negativos que había hacia esa persona. Yo siempre hacía música, siempre me encantaba cantar, iba a muchos eventos. Era mi escape para no estar en la casa, para no verle la cara a mi mamá. Pero un día, diga conmigo, pero un día fui a la iglesia y una señora estaba predicando acerca del perdón. Literalmente pensé que todo lo que yo estaba viviendo en mi casa, mi mamá yo pensaba que ella le había dicho todo a esa predicadora que estaba hablando en ese momento. E incluso cuando ella señalaba al público, ese dedito iba directamente a la frente mía. Todo era exactamente lo que yo vivía en mi casa. Y al final de esa prédica, ella invitó a pasar a todos los jóvenes para orar por ellos. En ese momento pues yo también pasé y oró por nosotros. Fue algo maravilloso, algo hermosísimo. Imagínense en una iglesia pentecostal en Dominicana, una locura, eso es increíble. Pero lo más importante es que cuando yo salgo de la iglesia, tenía un compromiso, y era seguir en esa estación con la falta de perdón, sin reconciliación, con el mismo dolor con el que crecí toda mi vida, o darme a mí la oportunidad de que el tren avanzara. Y al llegar a casa, traté de llegar muy tarde. Me quedé compartiendo con los jóvenes en la iglesia, con tal de que mi mamá estuviera durmiendo ya, porque ella duerme muy temprano. Yo llegué como a las 11, casi las 12 de la medianoche. Y cuando yo llego y toco la puerta, la que abrió fue ella. Y simplemente nos miramos hacia los ojos, y de pronto ella comienza a llorar. Increíble, no sabe lo que pasó en la iglesia. Y yo obviamente me quebranté totalmente. Ella me abraza y me dice: perdóname, mi hijo. Y yo comencé a decirle que la perdonaba. Comenzamos a llorar. Y en un lapso de unos 5 minutos abrazados, llorando, nos volvimos dos, etcétera, llorando. Y pude recuperar 16 años en 5 minutos de un abrazo genuino. A partir de ese momento aprendí algo que es muy importante, que quisiera que ustedes se lo llevaran para su casa. Y es que cuando no perdonamos, no estamos cometiendo un homicidio, estamos cometiendo un suicidio. La falta de perdón es similar a tomarse un vaso de veneno y esperar que aquel que te hizo el daño sea quien muera. ¿Entendieron? Imagínese que usted tiene sus alas para volar, sueños para alcanzar, y usted con la falta de perdón lo único que hace es que se corta las plumas, y por más que lo intente no va a llegar a ningún lado. Mi vida cambió automáticamente
Desde esa madrugada, cuando llegué a mi casa y mi mamá me abrazó por 5 minutos y recuperamos esa amistad que se había dañado por muchísimo tiempo. Ahora, cuando me caso, le digo a ella: quisiera que me contaras la historia. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella me cuenta la historia de la siguiente forma. Me dice: eran 2 jóvenes que se habían casado, muy pero muy jóvenes, porque por la religiosidad que había en ese tiempo no podía existir noviazgo en la iglesia. Si te gustaba una chica o un chico, tienes que casarte de una vez, y así pues le tocó. Y sin ningún tipo de madurez ni nada por el estilo, pues se casaron. En el transcurso, en el tiempo de matrimonio, los primeros años, mi hermano mayor nace, y ya para el 3er año, cuando ya yo iba a nacer yo, mi papá comete el error de adulterio con una prima. Otra estación. Ahora, los familiares de esa joven querían que mi mamá se fuera de la casa con tal de que esa joven se casara con mi papá, porque se supone que, según ellos, su hija no iba a dar a luz fuera del matrimonio, y ya yo estaba en la barriga. Mi mamá no quería, mi papá no quería, por lo que ellos acudieron a algo que es muy común en nuestra cultura haitiana, que es la hechicería. Y lamentablemente mi papá comienza a golpear a esa mujer literalmente en la barriga, porque el fin era matarla y matar a la criatura que estaba adentro. Mi mamá me dijo que tuvo que aguantar y aguantar y aguantar hasta asegurarse de que ya el niño podía nacer, para entonces poder escapar, porque sabía que el pleito era con ella, no con el niño. Así que al yo nacer, lo único que ella podía hacer para salvarme la vida fue simplemente escapar. Y tuve que escuchar esa historia 30 años después. Ahora, las estaciones decidimos qué hacer en ellas. Fue difícil para ella, duró años, pero hizo lo correcto, porque de no haber escapado, de no haberse huido de ese lugar, pues no estaría yo aquí hoy en El Salvador hablándole a ustedes acerca de la grandeza de Dios. Y la pregunta que les hago esta mañana es: ¿qué vas a hacer con la estación que te está tocando ahora mismo? ¿Te vas a quejar de los que se están apeando, se están desmontando del tren? ¿O te vas a encargar de que cada estación sea una enseñanza eterna para tu vida? ¿Te vas a quejar o vas a agradecer porque todavía hay alguien que está conduciendo el tren? Decidimos qué hacer con cada estación. Vale llorar, se vale llorar. Llorar es de fuertes. Sentirse triste también es justo, es de humano. Pero de ahí a quedarse en ese lugar, aferrarse a la ofensa, simplemente estarás dando a conocer la debilidad de tu corazón, la falta de humildad que puedas manejar. Esas son las estaciones. Y mientras estoy en la República Dominicana, estoy bien con mi mamá, el ministerio comienza a florecer y me invitan por todas partes, comienzo a cantar en diferentes lugares. Estoy viviendo un sueño maravilloso. Producía, todavía sigo produciendo música, pero lo hacía de forma abierta para todo el mundo, diferentes ministerios, diferentes grupos. Y tenía un grupo que fue al estudio y me pidió un arreglo musical, y le hice el primer arreglo musical, les encantó y me pidieron un álbum completo, así que le hice un álbum. Cuando llega el día del pago y me dicen: de camino nuestro vehículo se averió, por lo tanto tenemos que entregarte ese celular que tenemos aquí como una garantía de que vamos a volver la semana que viene, te vamos a entregar tu dinero, y nos entregas el celular. Era un BlackBerry. En ese tiempo tener un teléfono con tantos botones era, óyeme, eso era una moda increíble. Yo andaba con mi BlackBerry así. No sabía nada de tecnología. Simplemente le introduje mi tarjeta SIM y comienzo a utilizar el WhatsApp que había ahí. No sabía que había que configurar el número, pero a diario me hablaba una señora en ese WhatsApp. Yo pensé que era algo igual que Facebook, que cualquier persona podía contactarte. Diario me hablaba y le predicaba el evangelio cada día. No entiendo cómo fue, pero en ese WhatsApp yo era más cristiano que en cualquier otro momento. Todo el tiempo le hablaba del evangelio. Ella me dijo: yo no soy cristiana, pero yo creo mucho en Dios, y yo estoy enferma, quisiera irme a tu iglesia para que oren por mí.
antes de irme a operar, a lo mejor Dios puede hacer algo. Digo yo, pues claro que sí, venga, no hay problema. Y recuerdo ese martes en la noche que fui a buscar. Ella me habló del vehículo en el que andaban, así que fui a encontrar el vehículo con tal de guiarlos hacia la iglesia. En ese tiempo no se mandaba ubicación, dije, mándame la location. No existía eso. Así que tuve que salir, y cuando yo llego al carro que ella me mencionó, salen 2 policías y me dicen, usted está detenido. Miren qué cambio en la historia. Y me quedo como que, ¿cómo es posible? Y comenzó a reír, y lo primero que hicieron fue que me quitaron el celular. Y al entrar al carro me doy cuenta de que la señora estaba ahí, y sucede que esos clientes que me pidieron el álbum tenían un celular robado en mano, y que ese mismo celular que habían robado, también juntamente con ese celular se había robado también muchas otras pertenencias de esa familia. Así que al encontrar ese celular, me iban a utilizar a mí ahora como carnada para llegar a los demás. Del estudio, de la iglesia, ahora la estación cambia de panorama. Voy a la cárcel. Cuando yo llegamos al destacamento, es un primer espacio donde nos reciben y comienzan a decir, bueno, tú no pareces ladrón, no sé, o sea, tú eres cristiano, o sea, no tienes nada que ver con cosas ilícitas. Yo realmente no, pero no se preocupe, lo que sea que Dios quiera hacer conmigo aquí, estaré conforme. Llegaban ladrones, en Dominicana decimos atracadores, gente de diferentes, ¿verdad? Cosas negativas de la calle llegaban, y oraba por ellos y se iban. Y yo todavía estoy sentado en el mismo lugar esperando mi turno. Oraba por ellos, se iban. Oraba por ellos, se iban de nuevo. Pero ahí estaba Caleb, sentadito ahí por 2 días, sin comer, sin beber, sin dormir, simplemente predicando en la cárcel. Al tercer día me dicen, vete para tu casa, báñate, cámbiate y regresa al día siguiente, porque tenemos que seguir dándole seguimiento al caso. Cuando regreso, entonces ahí me llevan a la fiscalía, y cuando yo llego me dicen, pero me dicen que eres músico. Digo yo, sí, soy músico. ¿Que eres cristiano? Digo yo, también soy cristiano. Cántame algo. Todo aquel que es cantante aquí lo saben. Cuando te piden una canción, tu mente se queda en blanco. Y para romper el hielo le digo, ¿una canción mía o una ajena? Me dice, no me importa, cántame una canción. Ahí me puse peor. Se me fue el alma del cuerpo. Pero de pronto me quedé en silencio, cerré los ojos, y yo pidiéndole al Señor como en mi corazón, Dios mío, ¿qué hago aquí? Ahí entré en pánico. Pero ahí mismo en silencio, toda la sala esperando que yo dé una demostración de que soy cristiano y soy cantante. Y lo único que me llegó a la mente para cantar en ese momento fue, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Cruzo al coro directamente. Santo, santo, santo. ¿Se la saben? Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir san. Una estación nos conecta con la otra. En ese momento, cuando abro los ojos, veo a todo el mundo llorando en la sala, y me llegó a la mente una estación en la que tuve que detenerme un buen tiempo. Y es que en esa estación pasada había soñado con que Dios me había llevado a la cárcel a predicar, y había ido a la iglesia, hablé con los jóvenes para que me acompañaran. Me dejaron solo, así que dejé caer el sueño, nunca fui.
Así que ya que yo no fui por obediencia, de alguna manera Dios utilizó un celular para llevarme a cumplir con su mandato. Termino de cantar, todavía estoy esperando que tal vez el fiscal me va a decir: no, eso no tiene nada que ver contigo, vete para tu casa. Ahí es donde él me dice: vas a tener que ir a la cárcel de San Luis, a ser una de las más grandes de allá, en lo que averigüemos el caso. Porque siempre decimos la gloria de Dios, como dice mi mamá, y utilizamos tal vez eso que tenemos como para tener un comodín espiritual. Pero no, por más lindo que cantaran en ese momento, por más que lloraran, en ese momento al final me mandaron como quiera a la cárcel. Porque el propósito de Dios tiene que cumplirse de cualquier manera. Y eso no se trata de que te guste o no te guste. Su propósito tiene que cumplirse por encima de cualquier pronóstico. Me mandan a la cárcel. Desde que yo entro ahí, encuentro como 35 hombres semivestidos. Hacía mucho calor, ya eso era algo de alto rango. Yo nunca había pensado que un ambiente podía ser así. Así que me empujan adentro. Veo a mi izquierda a un chico con una Biblia leyendo. Digo yo, por lo menos estoy bien. Aquí tengo a alguien que pueda hablar mi lenguaje. Miro a mi derecha, veo a otro más leyendo. Digo yo, estamos mucho mejor todavía. Ya son dos. Y si la Biblia dice que es donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está él. Así que tengo 3 por lo más. O sea, con 2 conmigo somos 3. Así que estamos bien. Estamos bien. Y mientras estaban fumando y haciendo un montón de cosas, que primera vez en mi vida estaba experimentando eso, decido sentarme junto al de la derecha. Y estábamos ahí sentados. Comienzo a leer con él la Biblia. Digo yo, muéstrame lo que estás leyendo. Y comenzamos a leer y comenzamos a leer. Y de pronto hay algo que me empujó. Me puse de pie. Literalmente no les podría explicar cómo fue. Pero hay una fuerza que, eso es lo que Pablo habla en la Biblia y dice que es con denuedo. Es una audacia. Eso es lo que, cuando Dios te está usando para alcanzar a alguien, esto está fuera de tu voluntad. De pronto me puse de pie. La vergüenza se me fue, los nervios se me fueron. Lo primero que hice fue que me quité la ropa igual que ellos. Digo, para que no haya diferencia entre nosotros, que de todo modo hace calor aquí. Me quito la ropa también. Y le dije, escúchenme. Y el que más miedo me daba, el capitán de la sala, y el primero que dijo, señores, silencio, que el varón va a hablar. Y yo, gloria a Dios. Y comenzamos a compartir la palabra de Dios. Eran las 6 de la tarde cuando comenzamos a compartir. Nos dan las 9 de la noche. Llega la hora de la cena. Ellos dijeron, varón, sigue hablando, no tenemos hambre. Me dan las 12 de la noche. Seguimos hablando. Digo yo, ¿no tienen sueño? No, sigue hablando, que no hay ningún problema. A las 3 de la mañana comenzamos a cantar unos coritos pentecostales que tenemos en Dominicana. Unos coritos con guira, tambor. Eso es algo increíble. Y cantamos y se lo sabían todos. Ya cuando van a dar las 5 de la mañana, digo yo, güey, deténganse. Ahora tengo que ver si realmente tengo el respaldo de Dios en este lugar, porque esto para mí es algo extraño. Esa estación fue extraña para mí. Así que yo hice el llamado en ese momento. Invité a que aceptaran a Cristo. Señores, les cuento que nunca en mi vida, nunca antes ni después, había visto ni volví a ver un arrepentimiento más genuino como eso que vi en ese lugar. Les cuento que cuando yo llegué, lo primero que vi en la puerta desde lejos eran 2 jóvenes, o sea, del mismo sexo. No hay que ser más explícito de ahí. Y fueron los 2 primeros llorando, quebrantados, óyeme, sin fuerza, diciéndole al Señor, yo sí te acepto, quiero cambiar mi vida. En ese momento pude entender lo que es el amor de Dios en la vida de alguien. No sé cuántos años tenían ni cuánto tiempo tenían practicando todo eso, pero tan solo de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana fue suficiente para Dios cambiarle la historia a alguien totalmente. Cuando ellos 2 pasan, oro por ellos. La sala completa se tiró al suelo llorando,
diciendo: sí, acepto a Cristo. Porque yo entiendo que tú no hiciste nada allá afuera para estar aquí. Nosotros sí hicimos muchas cosas, pero tú no. Y de alguna manera, si estás aquí adentro, es porque Dios se acordó de nosotros. Por lo tanto, esa oportunidad no se puede dejar pasar. Terminamos la oración y mientras me están abrazando, siento un movimiento detrás de mí. Estoy un poquito paniqueado todavía porque imagínense, no estoy en mi terreno. Pero cuando miro atrás, veo que ellos reunieron sus ropas y me prepararon una camilla. Y me dijeron: varón de Dios, usted tiene que dormir cómodo esta noche. Ahí es donde entonces yo digo, la verdad es que cuando Dios llama, Dios respalda. La visión trae consigo la provisión. Si Dios te llamó y te envió, no tenga miedo, camina, que Él se va a encargar de esto. Deja de estar quejándote por la estación, que de pronto el tren está vacío. Hay alguien que está conduciendo. Me acuesto y al día siguiente, a unas pocas horas, nos levantamos. Ellos mismos me despertaron. Pregúntenme cómo. Con una bandeja llena de frutas. Eso parecía como si fuera mi cumpleaños. Y me dijeron: varón, de todo lo que nuestros familiares nos trajeron, le preparamos a usted esta bandeja. Señores, sándwich, quesito, fruta. Dios es demasiado especial. Dios tiene un sentido del humor muy único. A mí, que nunca me celebraron cumpleaños durante 16 años, así que me llevaron una bandeja por primera vez en mi historia en una cárcel. El único que puede hacer eso es Dios. El único. Y vuelvo y les pregunto: ¿qué vas a hacer con la estación que te toca ahora? ¿Vas a predicar? ¿Te vas a quejar? ¿Vas a llorar o qué? Y yo creo que esta es una mañana para recordarte que sin importar la estación, Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta que Él vuelva. Esa es la promesa que tenemos en el Señor. Póngale nombre a tu estación a partir de ahora, pero también póngale fecha de caducidad. Acepta la estación tal como es, pero no aceptes la idea de que tengas que permanecer ahí para siempre. Sí, acepta la idea de que tengas que enfrentar ese tiempo en el que estás ahora mismo, pero nunca le aceptes la idea a nadie de que eso debe ser eterno. Mentira, mentira. Porque hay alguien que cuando abre puerta nadie la puede cerrar. Y Él te la está abriendo ahora mismo. Te la está abriendo ahora mismo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Y yo creo que este tiempo, mi testimonio, cada estación de mi vida, no solamente Dios lo permitió como para yo tener una historia, es para recordarte también que sin importar la tuya, así como lo hizo con Carlos Luima, también lo puede hacer contigo. Y así como lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquier otra persona más. Porque su gracia, su amor sobrepasa todo entendimiento.